A continuación, la clavícula. Vamos a ver algunos apuntes históricos interesantes. La palabra clavícula viene directamente de clavícula, que es el diminutivo en latín antiguo, que lo copiaron del griego, de la palabra clavis, que significa llave. Entonces, clavícula significa llavecita. ¿Recuerdan dónde vimos clavis? ¿Sí? Que significa llave. Entonces, clavícula es llavecita. Ahora, ¿dónde está la forma de llavecita? O de llave, siquiera. No parece llave de hace un siglo. Es una llave de hace 100 años. Tampoco parece una llave de la época medieval. Ni tampoco parece una llave de la época romana. Entonces, la referencia a esta llavecita es una referencia mucho más antigua, ¿sí? La encontramos la palabra clavícula, que aparece de manera escrita en la Ilíada de Homero. Esto es el siglo VIII a.C., donde dice que Diomedes penetró con furia las líneas troyanas y, aquí voy textualmente, golpeó al otro con su gran espada en la clavícula, junto al hombro, y separó el hombro del cuello y de la espalda. ¿Ok? De hecho, en la obra de Homero, en la Ilíada, aparece 6 veces la palabra clavícula, haciendo referencia al hueso. Y Homero siempre utilizó el término griego que significaba llave. Entonces, donde nosotros ahora leemos la palabra clavícula en la Ilíada, lo que él escribía era: golpeó al otro con su gran espada en la llave, junto al hombro, y separó el hombro del cuello y de la espalda. Bueno, en la figura que tenemos aquí, no es Diomedes, el que aparece es el divino Aquiles, que está clavando su pica bajo la clavícula de Héctor. Aparentemente en la clavícula, el hueso lo veían como una llave que dejaba entrar al tórax y a la garganta, porque según Homero, según describió, el alma salía más rápidamente. Tal vez por eso griegos y troyanos eran muy aficionados a clavar espadas y picas por arriba, por abajo y entre ambas clavículas. Supuestamente era para que el alma de la persona que estaban clavando saliera rápidamente del cuerpo y no se quedara en este mundo para vengarse o para atormentar a quien lo había matado. Esa aparentemente era la idea de atacar hacia las clavículas. Pero seguimos sin ver la forma de llave. Obviamente que Homero no inventó la palabra o la referencia de que clavícula era una llave. Entonces esto es más antiguo todavía, ¿sí? No es una llave como las que conocemos, sino que se refiere a las cerraduras de madera de los egipcios y los asirios que utilizaban hace 1000 años antes de Cristo, ¿sí? Este es el clavis original, ¿sí? Esta es una llave de madera donde aquí se está metiendo la llave en esta cerradura de madera que tiene sus cilindros, tiene su mecanismo de madera muy ingenioso, y era la única forma de quitar el candado o el cerrojo para poder abrir esta puerta, ¿sí? Entonces, esta es la clavis a la que se refiere Homero, ¿sí? Cuando dice que este hueso es una llavecita. Se parece a la llave de las que él tenía referencia, ¿sí? Por la forma. Y ahí tenemos el hueso para que vean que pues más o menos sigue esa forma. Realmente es una época en que al descubrir un hueso, un músculo, etcétera,
pues había que ponerle un nombre y a veces se utilizaba el nombre que primero llegaba a la mente o el que estaba más a la mano, ¿no? Para describirlo en una obra. La clavícula es un hueso largo, ¿sí? Con decir eso ya sabemos muchas cosas de la clavícula, ¿sí? Es un hueso largo porque tiene cavidad medular. Es un hueso largo, entonces es hueso denso o compacto que está rodeando a hueso esponjoso o trabecular, ¿sí? También que tiene extremos, que tiene epífisis y que tiene una región central que es la diáfisis, ¿sí? Y que probablemente tiene un agujero nutricio, ¿sí? Para los vasos que entran a la cavidad medular. Entonces, simplemente con saber que un hueso es un hueso largo, podemos conocer ya algunos detalles de antemano. En este caso, las epífisis, en vez de estar superior o inferior, o en vez de estar proximal o distal, pues las tenemos medial y lateral, o sea, los extremos, ¿sí? Porque el hueso está situado en una posición que más o menos podemos decir que está horizontal. Menciona el libro, la clavícula es la única unión ósea entre el tronco y el miembro superior, ¿sí? Entonces, entre el tronco y el miembro superior. Entonces, dice aquí, la clavícula es la única unión ósea entre el esqueleto axial y el esqueleto apendicular, ¿sí? Bueno, vamos a ver qué podemos desprender de aquí. Primero, el concepto no está muy bien aplicado, ¿sí? El tronco y el miembro superior se unen por medio de la cintura escapular, que es parte de la extremidad superior, como ya lo vimos. Y la cintura escapular se une al tronco en dos partes, ¿sí? Una articulación sinovial de tipo silla de montar, que es la articulación esternoclavicular, esternón con clavícula, con el extremo medial de la clavícula o el extremo interno de la clavícula. Y otro punto de unión, ¿sí? Es el siguiente, es una pseudoarticulación, ¿sí? Entre músculos, y este es un tipo de articulación que se llama sinsarcosis. Recuerden que sin es por medio de, y en este caso sarco es músculo, ¿sí? Van a escuchar sarcolema, van a escuchar sarcoidosis, ¿sí? Esto significa músculo. Entonces la sinsarcosis pues es algo parecido a la sinostosis, a la sincondrosis, o sea, es una articulación que no tiene una cavidad articular, ¿sí? ¿Sí? Es una articulación con tejido denso, pero en este caso es músculo. El libro no la menciona, no menciona la sinostosis, que hay muchísimos ejemplos, menos va a mencionar la sinsarcosis, pero es bueno que conozcan el término sinsarcosis, ¿sí? Es una articulación sólida donde el medio de unión entre un hueso y otro es músculo. Y este músculo es el subescapular, que lo tenemos en la cara anterior de la escápula, vamos a verlo un poco más adelante, ¿sí? Y el otro músculo es el serrato anterior, que creo que en algún momento ya lo mencionamos, el serrato anterior. Entonces, ¿qué sería lo más correcto que diga el libro? Que la clavícula es la única articulación sinovial entre el tronco y el miembro superior, ¿sí? No podemos decir que es una unión ósea, porque por definición, unión ósea, hueso con hueso, estamos hablando de una sinostosis, o sea, de una sutura, ¿sí?
La clavícula se palpa en toda su longitud. Vean, aquí podemos tocar, bueno, si nos dejaran, podemos tocar aquí la clavícula en toda su longitud, y si hacemos una proyección superficial de la clavícula, el extremo proximal y el extremo distal, y realmente se puede palpar en todo su camino. Obviamente no puedes palpar todas las caras, pero sí una gran parte de la clavícula. La cara superior, la cara anterior, mucho de la cara posterior, ¿sí? Y aquí vemos otro ejemplo para que nadie se moleste. Lo mismo, aquí puedes palpar la clavícula en toda su extensión. La clavícula tiene forma de S alargada o S itálica. Es una S que ya no se usa, ¿sí? No lo menciona el libro. Esta S alargada o itálica actualmente pues solo se usa como signo en algunas fórmulas matemáticas. La S que usamos ahora se llama S redonda o S corta, ¿sí? Dice el libro que la clavícula tiene una suave forma de S. Realmente toda la letra S siempre ha tenido forma suave. Aquí lo más correcto sería de S alargada, ¿sí? Entonces sí es muy válida la comparación con una S alargada, ¿sí? La forma de la clavícula, que con una S suave. Ahora, ¿dónde hemos visto S alargadas? ¿Recuerdan aquí la obra de Fabricio? Bueno, Observationum. Esta es una S, ¿sí? La S itálica o S alargada era de uso común al inicio de la imprenta, ¿sí? Conforme se fue masificando la producción de libros, pues las personas comenzaron a quejarse que esta S se confundía mucho con la T, y pues realmente sí, al momento de estar leyendo puedes pensar que es una letra T. Entonces los impresores dejaron de usarla y la cambiaron para darle gusto a sus lectores, ¿no? La clavícula, vamos entonces a revisar sus extremos, como mencionamos. Aquí vamos a ver la articulada para orientarnos en cuanto a las posiciones que vamos a mencionar. Y aquí lo vemos suelta la clavícula, pero en la misma posición en que aparece en esta figura articulada. Tiene un extremo medial porque está hacia la línea media. Tiene un extremo lateral porque se dirige hacia la lateral. Y si partimos a la clavícula en dos, o sea, su extremo medial y su extremo lateral, o su mitad medial y su mitad lateral, podemos describir la forma de esa S itálica. También la podemos describir de la siguiente manera. La mitad medial o el extremo medial es convexo hacia adelante, el extremo lateral es cóncavo hacia adelante, o sea, adelante tiene concavidad y acá adelante tiene convexidad, ¿sí? Y el extremo medial hacia atrás es cóncavo y el extremo lateral hacia atrás o hacia posterior es convexo, ¿sí? Entonces va también en esta curva concavidad anterior, convexidad anterior, ¿sí? Y empezando también de lateral, convexidad posterior, concavidad posterior. Ahora estos extremos tienen formas diferentes. El extremo medial tiene una forma cuadrada, ¿sí? Si lo vemos en un corte, y el extremo lateral es aplanado. Vemos aquí el extremo medial como es cuadrado, ¿sí? Síganlo aquí, parece un cuadrado aquí al corte. Y en cambio el extremo lateral, el que va hacia afuera,
es más aplanado, véanlo cómo está. La clavícula se va a articular en sus extremos. El extremo acromial se llama así también al extremo lateral porque va a la superficie medial del acromion. ¿Sí? Y el extremo external se llama así también al extremo medial porque va al manubrio del esternón. ¿Sí? Esta parte del esternón se llama manubrio y también esa misma articulación en una parte toca al primer cartílago costal. Entonces su extremo lateral se articula con la superficie medial del acromion y su extremo medial se articula con el manubrio del esternón y el primer cartílago costal. Ya veremos más adelante los ligamentos de la articulación, ¿sí? Aquí tenemos en un corte, como aunque sea en una parte pequeña, pero sí alcanza a tocar al primer cartílago costal, o sea, el cartílago de la primera costilla, que viene a unir la primera costilla con el esternón. Características de la clavícula. Estamos viendo una prominencia aquí que llama la atención, que está en dirección hacia abajo. Esto se llama el tubérculo conoideo. ¿Sí? Se encuentra hacia el extremo lateral o acromial de la clavícula y a partir del tubérculo conoideo y prolongándose más lateralmente tenemos una línea áspera que se llama línea trapezoidea. ¿Sí? Si lo vemos por debajo tenemos también la prominencia del tubérculo conoideo y la línea de la línea trapezoidea. ¿Sí? Entonces entre las realmente pocas estructuras que hay que señalar en el hueso, en la clavícula, tenemos estos, el tubérculo conoideo y la línea trapezoidea. Lateralmente mencionamos que la clavícula se articula con el acromion, ¿sí? En este punto. Aquí no vemos ya la unión porque tenemos ligamentos y cápsula de esa articulación. Es una articulación sinovial, ¿sí? Pero también la clavícula se va a articular con otra porción de la escápula, ¿sí? Que se llama apófisis coracoides, que es esta proyección de hueso que hay aquí. Esto se llama apófisis coracoides. Bueno, decimos que esto se articula, ¿sí? No se tocan los huesos, pero hay ligamentos que los están uniendo, ¿sí? Y que van a permitir el movimiento entre hueso y hueso. Por eso esto es una articulación, ¿sí? Fibrosa por medio de ligamentos. Esto es una sindesmosis. La escápula, pues imagínense que cuelga de la clavícula por medio de estos dos ligamentos. Esto pues no tiene mucha fuerza. Si todo el peso lo estuviera soportando y cortaras tú estos dos ligamentos, pues la escápula caería. No sería suficiente esto para darle apoyo. Estos ligamentos se llaman coracoclaviculares porque van de coracoides a clavícula, ¿sí? Coracoclaviculares. Así se les llama en conjunto. Si los vemos por separado, aquí están remarcados, ¿sí? Tenemos que estas son la dirección y la posición que están ocupando. Vamos a verlo un poco con más claridad. Si los vemos separados, se van a llamar ligamento trapezoideo y ligamento conoideo. ¿Sí? Ligamento trapezoideo, este de aquí, y ligamento conoideo, este de acá. Los nombres porque el ligamento trapezoideo es un trapezoide. Si recuerdan, cuando hablamos de trapezoide, fue en el tema de trapecio, que decíamos que el trapecio solo tenía forma de triángulo y cuando veíamos los dos trapecios juntos tenían forma de trapezoidal, ¿sí? Entonces este también es un trapezoide
y este conoideo tiene forma de cono. Cuando veamos las articulaciones vamos a regresar con esto. Realmente es algo sencillo, pero es bastante interesante cómo actúa en conjunto aquí estas articulaciones. Vemos que el ligamento conoideo hace algo curioso. Vean cómo se tuercen sus fibras, ¿sí? Entonces, estas que se originan aquí más lateral, se dirigen y terminan más medialmente en la clavícula, ¿sí? Y estas que están más mediales de la coracoides terminan más hacia la porción más lateral de la clavícula. Esta torsión de fibras lo vimos, ¿recuerdan con qué músculo? ¿Sí? Con el dorsal ancho también hace algo parecido. Y realmente esto tiene una función, le da facilidades mecánicas para movimiento y fuerza, ¿sí? No solamente es un accidente que las fibras cambien de dirección o tengan esta torsión a mitad de su camino.